Este dipolo, como les dije, es una representación teórica. Este modelo de célula rectangular aislada es una reducción pedagógica, pero sirve, por ejemplo, para entender que si yo tengo un electrodo explorador, por ejemplo, en este lugar, este electrodo va a estar mirando el dipolo eléctrico, que en este caso estaría acá, y este electrodo explorador está observando la cabeza positiva del dipolo del vector, mientras que si yo tengo un electrodo explorador del otro lado, ubicado en la parte posterior de la célula si les gusta, va a observar el mismo fenómeno, pero mirando la cabeza negativa del vector o del dipolo. Por convención, todo electrodo que ve la cola negativa del dipolo genera una deflexión negativa. Por último, nosotros tenemos un electrodo explorador justo en el medio del fenómeno. Lo que va a observar es primero la cabeza positiva del dipolo y por último la cola negativa, ¿bien? Generando una deflexión positiva-negativa. ¿Por qué elegir un modelo vectorial? Como ya les dije, simplifica bastante el concepto de cómo se traduce la información eléctrica en el trazado electrocardiográfico. Nos permite imaginarnos, de alguna manera, dos zonas netamente distintas en la masa ventricular, una zona netamente positiva y otra zona netamente negativa. Y por último, los electrodos están estandarizados de tal forma de que dibujen deflexiones positivas o negativas de acuerdo a que vean la cabeza positiva o negativa del vector respectivamente. Una pregunta que hacemos siempre en los seminarios es: ¿los vectores describen desplazamiento o posición de una onda? Los vectores describen la posición de la onda, es una información instantánea de lo que está sucediendo con la actividad eléctrica del corazón instante a instante. No se olviden que lo que estamos registrando es voltaje en función del tiempo. Entonces, si asumimos que cada electrodo es de alguna manera un observador, este modelo vectorial nos permite entender que un fenómeno puede ser visto desde distintos ángulos u observadores y obtener una representación diferente. El modelo vectorial entonces nos permite resumir lo que sucede en cada instante del ciclo cardíaco desde el punto de vista eléctrico. Y para esto hay que entender que lo observado por un electrodo es una resultante e incluye toda la actividad eléctrica, incluso la que se está desarrollando en sentido opuesto al observado por un electrodo explorador. Estos vectores son instantáneos. Dijimos que cada vector tiene un módulo, una dirección y un sentido, pero van cambiando. Y por ende se pueden dibujar tantos vectores como se quiera. Pero como dijimos al principio, la actividad eléctrica cardíaca sigue un orden y construye una especie de circuito, lo cual nos permite resumir estos vectores en grandes vectores resultantes. A grosso modo, podemos resumir un primer vector si asumimos que el ciclo cardíaco comienza con la activación del nodo sinusal. Por definición, un ciclo uno lo puede empezar en cualquier momento, pero si empezamos desde el nodo sinusal, lo primero que voy a tener es la activación de la masa de las dos aurículas, primero la derecha y luego la izquierda. Sabiendo que el nodo sinusal queda en la parte superior derecha de la masa cardíaca, la activación de las aurículas va a ser hacia abajo y a la izquierda. Como vemos acá. Esto va a tener una representación en el electrocardiograma como la onda P. El vector resultante de la activación de las dos aurículas está representado por una única onda en el electro, que es la onda P. Una vez que el impulso eléctrico atraviesa el nodo AB, llega al sistema His-Purkinje, comienza la activación de la masa ventricular. La masa ventricular es un poco más compleja que la activación de la aurícula, y en un electrocardiograma normal podemos distinguir más de una etapa y por ende dividirlo en tres etapas bien definidas. ¿Sí? Lo primero que ocurre es la activación del septum. Lo siguiente que ocurre es la activación de las paredes libres de los dos ventrículos. En esta segunda etapa, la de las paredes libres, es donde se activa la gran masa ventricular.
que es donde tenemos este vector graficado. Y por último se activan las bases. De estas tres etapas obtenemos el complejo QRS. La espiga de mayor voltaje del QRS por lo general se corresponde con la activación de las paredes libres de los ventrículos. A mayor masa involucrada, mayor amplitud de las ondas del complejo QRS. Y la tercera etapa está representada por el vector que corresponde a la repolarización de los ventrículos. En este caso, como les dije antes, la repolarización ventricular ocurre de manera reversa a la despolarización, o sea, ocurre desde epicardio hacia endocardio, como si fuera de alguna manera en marcha atrás. Eso me representa la tercera onda que se suele ver en un electrocardiograma normal, que se corresponde con la onda T. En este caso, lo vemos graficado. Bueno, hasta acá vimos cómo la histoarquitectura cardíaca y sus características fisiológicas permiten que su actividad eléctrica sea fácilmente representable y entendible a través de un voltímetro, como es el electrocardiograma, en un papel. Pero con eso no nos alcanza para construir un electrocardiograma, sino que necesitamos, de alguna manera, hablar todos el mismo idioma. Y para hablar todos el mismo idioma necesitamos conocer la estandarización de lo que es el electrocardiograma. Cuando hablamos de estandarización estamos hablando de que en todo el mundo un electrocardiograma se hace de la misma manera. Y para eso contamos algunos elementos. Uno de ellos es el papel milimetrado, ¿sí? Ahora hay electrocardiogramas digitales que lo hacen directamente desde los electrodos que van con el paciente hacia una computadora, pero clásicamente el electrocardiógrafo era un aparato que trazaba la actividad eléctrica del corazón a través de una aguja que al calentarse dejaba una marca de tinta sobre un papel milimetrado. El papel milimetrado, como dice la palabra, está dividido en cuadraditos de 1 milímetro de lado y cuadrados más grandes de 5 milímetros de lado. Como habíamos dicho antes, el eje de las abscisas representa el tiempo y el eje de las ordenadas representa el voltaje. Cuando yo empiece a hacer el electrocardiograma, el papel milimetrado se va a empezar a mover por debajo de la aguja. Este movimiento es una velocidad que también está estandarizada. Esa es una velocidad de 25 milímetros por segundo. Esto significa que cada segundo avanzan 25 milímetros de papel. Si yo sé que en un segundo se movieron 25 milímetros de papel, a cada cuadrado y a cada cuadradito le puedo asignar una unidad de tiempo. Si el papel se está moviendo a la velocidad estándar, cada cuadradito de 1 milímetro de lado representa 0,04 segundos, o lo que es lo mismo, 40 milisegundos. Y cada cuadrado grande de 5 milímetros de lado representa 0,2 segundos o 200 milisegundos. El eje de las ordenadas representa el voltaje y el estándar establece que 1 milímetro de papel representa 0,1 milivoltio, 5 milímetros de papel representan 0,5 milivoltios y por supuesto 10 milímetros de papel o 1 centímetro representan 1 milivoltio. Por otro lado tenemos a los electrodos. Los electrodos son las plaquitas de metal que van a censar la actividad eléctrica en la superficie del cuerpo del paciente y a través de un cable van a llevar la información de la variación de potencial hasta el aparato puntualmente, hasta el electrocardiógrafo. Tenemos 9 electrodos exploradores, 3 que van a ir en los miembros, que son estos 3 que se encuentran acá arriba, el verde, el amarillo y el rojo, y que con esos 3 electrodos vamos a construir las 6 derivaciones del plano frontal. Cada electrodo está estandarizado en qué posición va en el cuerpo. Como ejemplo, el rojo va en el brazo derecho, el amarillo en el brazo izquierdo y el verde en la pierna izquierda. Y este negro es lo que nosotros llamamos electrodo tierra, ¿sí? Que no es un electrodo explorador, sino que sirve para construir derivaciones monopolares. Y después tenemos 6 electrodos
En algunos hospitales hay uno solo y lo tengo que ir cambiando de posición ante cada derivación, que son los electrodos del plano precordial, que van ubicados en el tórax del paciente, también en posiciones estandarizadas, y eso lo van a encontrar fácilmente en cualquier libro. Entonces, con los primeros 3 electrodos que les nombré, los que van en los miembros, es que vamos a construir las derivaciones del plano frontal. Dijimos un rato que resumíamos la actividad eléctrica cardíaca en vectores. Bueno, también podemos resumir al sistema de registro como los ojos o observadores del fenómeno eléctrico en lo que nosotros llamamos derivaciones. Como dijimos, con esos 3 electrodos vamos a construir las 6 derivaciones del plano frontal, 3 derivaciones bipolares, que se construyen comparando el voltaje sensado entre un electrodo, que es el denominado electrodo explorador, y alguno de los otros dos. Estos son derivación de 1, de 2 y de 3. Pido disculpas por mi pulso. Y también, comparando el electrodo explorador con la Tierra, construimos las 3 derivaciones monopolares. Estos son ABR, ABL y ABF. Ahora bien, como consecuencia de estos 3 electrodos y sus combinaciones, nos quedan las 6 derivaciones, que si las trasladamos a un sistema axial, me quedan las 6 derivaciones del plano frontal, las cuales las podríamos de alguna manera trasladar al pecho del paciente. De alguna manera, si dibujáramos una circunferencia en el pecho del paciente con las 6 derivaciones en distintos ángulos de esta circunferencia, nos quedaría que a la izquierda del paciente, de manera perpendicular a la columna, tengo los 0 grados que corresponden a la derivación de 1. Y a 90 grados la derivación ABF. Nombro estas dos derivaciones primero porque de alguna manera son una referencia perpendicular en el eje longitudinal, en el eje frontal del cuerpo. 0 está a la izquierda y ABF está en 90 grados. Pero sobre este plano frontal voy a tener también en 60 grados de 2, en menos 30 grados ABL, en menos 150 grados ABR y en 120 grados de 3. Con lo cual, si volvemos a esta idea que ya nombramos, de que el corazón es una estructura eléctricamente activa tridimensional, con un vector dipolo que va cambiando de posición en función del tiempo, cada una de estas derivaciones se estaría comportando como un observador de diferentes ángulos de este mismo fenómeno eléctrico, como si fueran diferentes cámaras que graban un partido de fútbol.